buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta nuestra quinta conferencia de Cristología con el tema de Jesús de Nazaret. Hoy, en particular, hablaremos de Jesús y los milagros. Claro, cada una de las conferencias está en el contexto de lo que hemos estado viendo en las anteriores, ¿no? Y hay que tener más o menos en mente, sobre todo la idea, por ejemplo, del reino, como veremos en un momento, a la hora de acercarnos a este tema que para algunos teólogos contemporáneos pues es un poco escabroso, como quisieran brincárselo, pero que no podemos dejar de lado. Como veremos en un momento, más del 40% de la narrativa evangélica habla de Jesús haciendo milagros. Pues no se pueden separar de la vida de Jesús. Vamos a verlo con un poquito de detalle. Estas obras que solemos llamar o definir como milagros engloban una serie de actividades, de acciones de Jesús, como son las curaciones, sanaciones, exorcismos y acciones de poder sobre la naturaleza, como calmar una tormenta, multiplicar panes, resucitar muertos, provocar pescas milagrosas, etc. Al hablar del reino, presentamos que el mensaje principal de Jesús, es decir, su buena noticia, su evangelión, que es el griego para buena noticia, es este núcleo que les pongo aquí. Dios es un padre, Abba. No es un capataz, no es un caprichudo de a ver cómo nos impone su poder, sino que se ha manifestado como un padre misericordioso. Un padre que nos ama, con quien podemos comunicarnos sin ninguna mediación, es decir, que nos manifiesta su voluntad. Recordemos que cuando revisamos lo del Sermón del Monte, a diferencia de la primera ley, todos suben con Jesús al monte, ¿no? Todos tienen acceso a escuchar, a entender este proyecto de Dios. Que este Dios que es Padre y Abba está comprometido con nuestra vida, le interesa nuestra vida y tiene una palabra sobre nuestra vida. Y que nos creó para formar una comunidad de amor centrada en Él, de aquellos que comparten la experiencia de sentirse sus hijos y se la transmiten y se la confirman mutuamente. También decíamos que vivir así, vivir en esa comunidad centrada en el amor de los que creen en un Padre así, significa ser ciudadanos del reino de Dios. Y hablábamos que el reino de Dios no es un lugar, sino un estado, una manera de vivir, una sensibilidad particular que se podría traducir bajo esta expresión, vivir bajo la soberanía del Padre. O en términos de las parábolas de la misericordia, volver a vivir en la casa del Padre, que es la que nos corresponde a todos. El poder vivir así nos convierte en hermanos. Y entonces se concreta en nosotros el proyecto de Dios de formar esta comunión. Jesús no solamente predicaba el reino, sino que lo hacía presente. Entonces, el Evangelio nos presenta sus predicaciones, pero también cómo Él hacía presente este reino. En primer lugar, en la constitución de la comunidad de sus discípulos y su estilo de vida. Entonces, la manera como vivían como ciudadanos de ese reino del final de los tiempos, teniendo las cosas en común, cuidándose mutuamente, aprendiendo a servir, que el que quisiera tener el primer lugar fuera como el que sirve, etc., ¿no? Esa comunidad, digamos que era la concreción del reino. Si nos pasamos de los evangelios al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta a la comunidad cristiana primitiva entendiendo esto y tratando de vivirlo. Pueden ustedes leer los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos, que nos presenta cómo los cristianos trataron de mantener viva esta
concreción del reino, que era la comunidad de creyentes. Pero además de eso, de su estilo de vida, Jesús tiene acciones que hacen presente al reino. Y en particular están las que ya describíamos: curaciones, exorcismo y su poder sobre las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Todos los evangelios nos presentan a Jesús haciendo milagros. Los relatos de acciones milagrosas, ya les comentaba, implican cerca del 40% de los textos evangélicos. Por lo tanto, el que quiere entender a Jesús, tanto desde la fe como históricamente, tiene que dar razón de ese dato, ¿no? Ya veremos que inclusive sus grandes enemigos, sus detractores, los que no lo consideraban como Mesías, no ponen en cuestión sus milagros. Muy probablemente fueron testigos de ellos. Lo que hacen es interpretarlos de otra manera, no como una irrupción de la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es entender y captar que en la época de Jesús los milagros no se veían como ahora, ¿no? Se veían con otra mentalidad totalmente. Para nosotros un milagro es una clara excepción al comportamiento acostumbrado de la naturaleza. En un momento veremos cuál es la definición que la Iglesia utiliza hoy para milagro y veremos que este es un elemento fundamental, algo que se sale de la naturaleza, algo que es sobrenatural, extraordinario. Pero en la época de Jesús los milagros se veían como algo ordinario y se interpretaban como intervenciones de Dios para llevar adelante su proyecto. Cuando Dios intervenía en la historia, movía la historia en la dirección de lo que Él quería, en casos personales y en casos grupales. Adelantándonos un poco, una de las grandes diferencias de la mayor parte de los milagros del Antiguo Testamento es que eran colectivos, y los milagros de Jesús es a personas concretas, ¿no? Como veremos, el milagro se convierte en un elemento fundamental de la relación del creyente con Dios, ¿no? Es una manera de comunicarse Dios con el creyente y el creyente con Dios. Hoy un milagro nos causaría sobre todo extrañeza. En tiempos de Jesús se veían con asombro y reverencia, pero nunca con sorpresa. Se percibían, ya les comentaba, como naturales, sobre todo las curaciones. Naturales y esperados, ¿no? La gente acudía pidiéndole a Dios esa intervención con naturalidad y confianza. Recordemos, muchos textos del Evangelio nos presentan a Jesús en lugares donde se esperaba que se dieran milagros de Dios, ¿no? Como la piscina de Betesda en Jerusalén, ¿no? La gente estaba ahí, tenían la creencia de que cuando se movía el agua, ahora se sabe que tiene que ver algo con el sistema que alimentaba la piscina. La fe de la gente les hacía pensar que un ángel tocaba el agua y el primero que se metiera a la piscina quedaba curado. Por eso el paralítico de ese relato en el Evangelio de Juan le dice a Jesús: sí, llevo muchos años aquí, pero nadie me baja para meterme a la piscina, ¿no? Entonces, los milagros eran parte de la vida cotidiana de la época de Jesús, ¿no? Y esto nos hace pensar, bueno, hoy podemos hablar de milagros, porque para entender lo que está diciendo el Evangelio tenemos que tener algún referente de nuestra realidad contemporánea para tratar de ver si lo podemos ubicar, si podemos entender de qué se trata. ¿Cuáles son las características que hacen que hoy en día un hecho se considere un milagro? Estos son, digamos, los criterios que la Iglesia hoy en día considera necesarios para declarar que un suceso, un evento, sea considerado un milagro. Primero, un acontecimiento inusitado, asombroso o extraordinario, perceptible en principio por cualquier observador atento e imparcial. Es decir,
nunca va a reconocer un milagro que le pase a una persona sin testigos, ¿no? Tiene que haber testigos, ya sea en el momento, por ejemplo, de una curación o en el transcurso de la enfermedad de la persona curada y después para constatar, de preferencia de una manera profesional, que haya pasado algo, ¿no? Entonces, esta capacidad de ser percibido por muchos, creyentes e increyentes y no creyentes. Segundo, que no puede ser atribuido razonablemente a las capacidades humanas ni a otras fuerzas conocidas que actúan en nuestro mundo del espacio-tiempo, ¿no? Es decir, en el mundo en el que estamos con sus leyes físicas y biológicas y demás, como que se las brinca. Pareciera que ahí hay algo que no sigue las normas usuales del espacio-tiempo. Y tercero, que este evento, testimoniado por muchas personas y que no se le puede dar una explicación con los conocimientos que tenemos de la realidad en la que estamos insertos, en el fondo transmite una acción especial, mediante la cual una fuerza superior, para los creyentes en la Iglesia es Dios, realiza algo imposible para todo poder humano, ¿no? Pero es algo concreto. Es natural que muchos de nosotros digamos, bueno, ¿existen milagros en el siglo XXI? Pues hay todo un andamiaje que procesa estas realidades hoy en día y que trata cada vez más de acercarse a un sustrato empírico, ¿no? Algo que se pueda comprobar y que sirva de sustento para decretar que algo o no es un milagro. Como pondré en algún momento, la Congregación para la Causa de los Santos tiene estos criterios como fundamentales e importantes, ¿no? ¿Cuáles son las características hoy indispensables para entender este sustrato empírico, es decir, comprobable experimentalmente, ¿no? Bajo el escrutinio de científicos, médicos, etc.? Primero, tiene que cumplir estos 5 elementos. Cuando un examen de los datos y del paciente lleva a los médicos a concluir que existía una seria patología física, ¿no? O sea, se comprobó que existía, no es que me contó, se hicieron análisis, estudios, quedó claramente y vehemente que esta persona tenía una patología física. Segundo, que se ha producido la curación sin intervención médica. Es decir, que de repente la persona quedó curada, a veces antes de una operación, antes de que empiece el tratamiento, etc. Tercero, que esa curación ha sido instantánea o de una rapidez desconcertante. Cuarto, que no ha habido recurrencia de la enfermedad hasta un año después de la curación. Y quinto, que no existe indicio de fraude o de engaño psicológico. Cuando grupos de médicos en distintos lugares se topan con algo como esto, se llega a esta conclusión: ha habido una curación inexplicable desde el punto de vista médico. Cuando se dan estos elementos, el caso se suele mandar a una especie de tribunal central, que es la Comisión Médica Internacional. Hay una instancia de la Iglesia, que es este Departamento Médico del Santuario de Lourdes, que desde principios del siglo XX ha estado mandando. Cuando los médicos que están ahí, y en ese equipo hay médicos creyentes y no creyentes, le interesa a ese departamento que haya esta pluralidad de puntos de vista. Cuando todos esos elementos que les describía se reúnen, entonces se manda a la Comisión Médica Internacional, que tiene su sede en París y estudia caso por caso. Lo mismo hace la Congregación para la Causa de los Santos.
ante el hecho de llegar a la conclusión que les decía, de decir, bueno, no tiene, con todo lo que tenemos y podemos aplicar, no llegamos a ninguna conclusión definitiva, no entendemos qué pasó. Aquí pasó algo, pero no lo entendemos, ¿no? La conclusión médica fue una curación inexplicable y se guardan para ver si en el futuro, con la esperanza, se puede entender qué puede haber pasado. Podemos llevar a una conclusión filosófica, ¿no?, que prescinde de este elemento de trascendencia o de la fe. Es decir, nos faltan elementos concretos y razonables para saber qué fue lo que pasó efectivamente. O una conclusión teológica, que es la que realiza finalmente tanto el Departamento Médico del Santuario de Lourdes, donde fui hace como unos, que serán 4 o 5 años, y hablaban de 6 instancias o 6 casos en los últimos años donde se había llegado a esta conclusión, ¿no? Se ha dado una intervención divina, pero que siempre tiene un sentido y un mensaje. Y esto nos acerca a nuestro tema, que es entender los milagros dentro de la vida de Jesús y dentro de su servicio, dentro de su vida como Mesías, como aquel que trae el mensaje de Dios y del reino de Dios. Los relatos de los milagros de Jesús transmiten un mensaje más profundo que su mero poder para curar. Y vamos a ver algunas cosas que hacen únicos los relatos de milagros en el Evangelio, porque toda la literatura de la época de Jesús y de después está llena de milagros, de cosas raras, de actos de magia, etc. Pero los milagros de los Evangelios tienen ciertas características, ¿no? Primero, hay que notar que no están dirigidos a colectivos, lo que les decía, sino a personas concretas, personas necesitadas. En los Evangelios Jesús presenta los milagros obrados por Él como signos de su mesianismo, ¿no? Dios ha llegado a rescatarnos, es lo que está en el fondo, y Él va creciendo en su conciencia, que es el vehículo de esa intervención de Dios en el mundo. Lo vamos a ver también con claridad cuando hablemos de nuestro siguiente tema, cómo Él se va entendiendo como el siervo de Yahvé y cuál es la manera de traerle vida al pueblo de Israel, y finalmente lo que le lleva a su pasión, muerte y resurrección, ¿no? En Él Dios ha llegado a rescatarnos. Ese es el sentido fundamental del Mesías, el ungido que viene a liberarnos de aquello que nos impide vivir a plenitud nuestra vocación humana y divina. Por ejemplo, en el texto de Mateo 11:15, que tiene un paralelo en Lucas 7:22, cuando los enviados de Juan le preguntan a Jesús, ¿tú eres el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? Él les contesta citando sus milagros, ¿no? Les dice, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído, no lo que les contaron, lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Recuerden ustedes que el término griego skandalon significa piedra de tropiezo, ¿no? Dichoso aquel que no encuentre un tropiezo para abrirse a esta comunicación de Dios presente en mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y pone todos estos milagros, estas obras y irrupciones de Dios como signo de que su mensaje es creíble, que su mensaje es fidedigno. Varios autores han visto que los milagros de Jesús lo presentan en la línea de los grandes profetas muy queridos por el pueblo de Israel, y en particular en la época de Jesús, ¿se acuerdan que de las distintas sectas que existían, de los fariseos y saduceos, todo lo que vimos en nuestra segunda charla? Un grupo bastante numeroso que después desaparece
porque en buena parte es absorbido por la fe cristiana, eran los judíos apocalípticos o enóquicos, ¿no? Que esperaban ya la irrupción de Dios en medio del mundo. Y para ellos un signo fundamental era la venida de Elías. Pues esperaban el regreso de este profeta que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías. Vemos cómo Jesús, igual que Eliseo, cura la lepra, los 3 resucitan muertos, los 3 multiplican alimentos. Hay inclusive una frase que está casi idéntica del Evangelio de Lucas al segundo libro de Reyes. Está como orden de al ir predicando, al ir de un lado a otro, no perder el tiempo saludando en el camino, sino seguir de frente a llevar adelante el mensaje, ¿no? De hecho, en el capítulo 4 de Lucas se les compara explícitamente, ¿no? Pero los mismos evangelios nos dicen que, o establecen diferencias entre estos, entre estos profetas y Jesús, ¿no? Por ejemplo, Lucas nos presenta a Elías honrando a Jesús, ¿no? En el relato de la transfiguración. En la transfiguración los 2 están a los lados de Jesús, Moisés y Elías, lo cual implica que él está en el lugar central. En Lucas también Jesús desmiente la idea de que él es el nuevo Elías. Mucha gente lo creía. Lo encontramos en la confesión de cuando se les pregunta, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? O cuando le preguntan al final del relato de la transfiguración, ¿qué quiere decir eso que Elías debería de venir? ¿No? Segundo, Elías hace que llueva fuego sobre los pecadores, ¿no? sobre aquellos que están en contra de la ley de Yahvé, aquellos que han dejado a Yahvé para seguir a Baal. En cambio, Jesús se rehúsa a hacer caer fuego cuando los discípulos lo animan, ¿no? A que castigue a aquellos que no le hacen caso. Elías permite que Eliseo se despida de su familia. Cuando lo llama para ser su sucesor, le dice, bueno, déjame despedir. Sí, cómo no. En cambio, las exigencias de Jesús son superiores a las de Elías, ¿no? Cuando alguien le dice, déjame enterrar a mi padre, no despedirme, una cosa más dramática, déjame ir a enterrar a mi padre, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Finalmente se establece claramente que Juan es el nuevo Elías en cuanto precursor del Señor, es decir, del Mesías que es Jesús. Conclusión, Jesús es más que un profeta, es el Mesías de Dios. Sus milagros no son los del profeta, son los Mesías de la irrupción de Dios en medio del mundo para rescatar a su pueblo. Les comentaba que la literatura de la época, inclusive posterior, está llena de relatos de cosas extraordinarias, ¿no? Que hoy las leeríamos y diríamos, bueno, ¿qué se les habrá ocurrido cuando escribieron esto? ¿No? A diferencia de ese tipo de historias, los relatos del Evangelio son muy parcos, cortitos, muy sencillos, sin muchos aspavientos, sin señales extraordinarias. Casi nos llevan a una circunstancia de cotidianidad, ¿no? Como algo que de repente pasa en una situación ordinaria de todos los días, sin mayores complicaciones, ¿no? Como les pongo, en eso se separan de la literatura mitológica de su época, que subrayaba lo extraordinario del milagro, ¿no? También vemos que en los relatos mitológicos los milagros se hacen para afirmar el poder del dios o del mago que los realiza, ¿no? Para que todos queden patidifusos ante su poder. Los milagros de Jesús siempre están orientados a hacer el bien, a realizar, hay un dedazo,
a realizar el amor salvífico de Dios en la vida concreta de los beneficiarios. Por lo tanto, siempre tienen que tener una referencia al reino, a lo que Dios quiere, a lo que Dios sueña, al mundo que Dios quiere implantar en medio de nosotros. Entonces, esta bendición en la que se convierten los milagros, como les pongo aquí, no solamente para el beneficiario de ellos, sino también para los testigos. Veremos al final de la conferencia, porque les ayuda a lo que finalmente Dios quiere, que confiando en Él, abran su corazón a esta relación de reciprocidad a la que nos invita. Cuando fueron escritos los evangelios, aún vivían muchos testigos oculares de la vida de Jesús, ¿no? Las expresiones, les comentaba, de sus detractores, por ejemplo, tal como están escritos en los evangelios, como algunos de los que lo critican o que critican la fe cristiana, etcétera, en el primer siglo, por ejemplo, hacia el final, en las controversias con la literatura rabínica de la época o inclusive en el libro de Josefo, etcétera, no se cuestionan los milagros de Jesús, o sea, que se hayan hecho, que haya hecho milagros. Parece que era un dato fundamental de la época y que le sobrevive inclusive después de su muerte, muchas décadas, sino que solamente cuestionan la autoridad por la que lo hace, ¿no? Ya en los evangelios vemos ese argumento. Este expulsa a los demonios por el poder del rey de los demonios, ¿no? De Belcebú. Y desde luego su motivación, que para los que entienden la observancia al pie de la letra y rígida de la ley como la manera de servir a Dios correctamente, este predicador itinerante que rompe algunos de los elementos fundamentales de la ley, según su argumento, por un valor más profundo e importante que es el amor, en el fondo lo que está haciendo es querer confundir a la gente y sacarla de la ley sobre la cual está sustentada nuestra identidad y nuestra relación con Dios. Pero nunca cuestionan que Jesús haya hecho milagros. El formato básico de las curaciones y exorcismos en el Evangelio es el siguiente. Primero nos presentan las circunstancias de la curación, que implica el lugar, el enfermo. A veces se nos dan distintos datos, qué edad tenía, qué relación tenía con los demás, etc. Cuál era su enfermedad y la petición, ya sea que el enfermo la hiciera directamente o una persona por aquel que no se podía expresar o por aquel que estaba poseído. Segundo, la curación en sí y la manera como se confirmaría esa curación, ya sea presentándose a los sacerdotes, pidiéndole a la gente que estaba tullida, levántate, camina, agarra eso que tienes, etc., ¿no? O sea, que quedara absolutamente evidente que ahí había existido una intervención de Dios en favor del enfermo. Y tercero, igualmente importante, los efectos de la curación sobre la audiencia. ¿Cómo reaccionaban ante lo que había pasado? Los milagros permitían a sus testigos entender cómo es el mundo deseado por Dios, ¿no? Como que Dios manifiesta que no está de acuerdo con estas cosas que impiden, que socavan, que limitan la plenitud de la vida humana. Para Jesús, por lo tanto, los milagros son irrupciones del reino en la vida cotidiana, encaminados a mostrar en qué consiste y hacia dónde nos quiere llevar Dios. ¿Cuál es su proyecto del reino? Es evidente, y más todavía en la época de Jesús, que las personas de su tiempo enfrentaban las enfermedades y la muerte de manera bastante más constante y dramática que nosotros hoy en día, ¿no? De hecho, toda nuestra civilización está encaminada un poquito a hacernos olvidar
esas realidades propias de nuestra condición humana. Para los contemporáneos de Jesús, el pecado, la enfermedad y la muerte eran prácticamente lo mismo, el producto de alguna fuerza malévola, que hacía que la persona viera socavadas sus potencialidades de felicidad, de plenitud. Ya para los tiempos de Jesús, que fue un gran adelanto, no se veía la llegada de calamidades como un simple castigo por el pecado personal o de los ancestros, ¿no? Al inicio, en esta búsqueda de sentido, que es toda propuesta religiosa, se hacía como una equivalencia, ¿no? Si a alguien le va mal, algo hizo mal. Y si a alguien le fue bien, pues algo hizo bien. Hasta que con el tiempo se empezó a ver esta paradoja ética. El justo sufre y el malo parece que le va muy bien. De hecho, en la literatura tardía judía, en algunos libros sapienciales, y en particular en el libro de Job, en algunos de los relatos de los profetas también, vemos este elemento de, pues no sé, como de disrupción en el discurso teológico de la época del sufrimiento del justo, ¿no? Y el paradigmático de esto es el libro de Job. La salida de esa especie de callejón sin salida, de calle cerrada, es esta apertura a dejar que Dios hable, que Dios manifieste su revelación dentro de esa situación de sinsentido, del sufrimiento, inclusive del justo. Era común noción en tiempos de Jesús que la victoria de Dios sobre el mal solo estaría completa hasta que el dolor, el sufrimiento y la muerte misma fueran vencidos, ¿no? Por lo tanto, un milagro, entendido como una manifestación visible del poder de Dios sobre el mal, se veía como un anticipo de esa victoria definitiva, asegurada, pero aún incompleta, cuando Dios gobernara definitivamente sobre toda su creación. Es decir, el milagro era una probada de la vida escatológica, aquello que Dios preparaba para su pueblo. La tradición evangélica concuerda en que a Jesús lo percibieron como capaz de realizar actos maravillosos de poder sobre las fuerzas del mal. De hecho, como les comentaba, no se veían como cosas naturales, sino siempre como una manifestación del mal en la vida de las personas. Por lo tanto, para entender el significado auténtico de los milagros de Jesús, hay que verlos en función de esta predicación de la llegada del reino. La reflexión del mismo Jesús, que vamos a ver con mayor detenimiento la próxima conferencia, cómo va entendiendo este misterio del siervo de Yahvé, cuya vida se convierte en bendición para los demás, y su propia experiencia en oración, la manera como el Padre lo trataba a él, la manera como el Padre se le revelaba, lo que el Padre le invitaba a que él hiciera y encarnara, le permite captar, entender, acoger, aceptar que la hora crítica de la irrupción del reino en el mundo estaba por suceder y que él tenía un papel fundamental en ese proceso. Su íntima relación con su Padre lo animaba a su predicación de amor y compasión y le proveyó de razones para su crítica al legalismo religioso judío. De hecho, una buena parte de los milagros están en el contexto de ruptura con ese legalismo, ¿no? Yo cuando empezaba a estudiar teología se me ocurrió, y va un poco en esta línea, digo, pero qué afán de curar a la gente en sábado, ¿no? Que es lo mismo que le decían las autoridades de la época. Es que ese es el mensaje, ¿no? El amor de Dios está por encima de estas realidades o de estas prácticas legalistas, ¿no? El deseo profundo de Dios es la vida en plenitud para todos sus hijos. Entonces, muchas veces
Parte de este mensaje de la llegada del reino de Dios implica la ruptura con este legalismo religioso propio de las autoridades de la época. La sensibilidad de esta misericordia que ocupa el valor fundamental en la escala axiológica de valores de Jesús se convierte en el principal motor de sus decisiones y de sus prácticas de curación y sanación. La compasión que le había aprendido al Padre lo llevaba a atender estas necesidades imperiosas que encontraba. Cuando captaba que, como veremos en un momento, también el contexto, que dentro de ese contexto, esa irrupción de la misericordia, del poder, de la fuerza de Dios, ayudaría para que la buena noticia se extendiera, parece que eran en esas ocasiones, en esas circunstancias, cuando el milagro se concretaba. De hecho, vamos a ver en un par de diapositivas, Jesús se queda perplejo cuando los milagros no se dan. Nos describe el texto de su llegada a Nazaret. En Nazaret, ante la duda, ante la sospecha y incredulidad de su gente, el texto dice que él se asombró de que no pudo hacer milagros, más que curar a algunas personas, ¿no? Entonces, como vemos, no es meramente esta acción sencilla de un mago o de un taumaturgo que interviene en la vida de la gente para mostrar su poder y su fuerza. No podemos entender los milagros fuera de todo el proyecto, ¿no?, del reino, de la construcción de esta comunión centrada en el Padre y en su mandamiento de amor. Por eso siempre se dan dentro del proyecto de esta invitación de formar parte del banquete de hermandad al que nos invita el Padre común. Otro dato interesante: los evangelios nunca usan el término griego que se utilizaba para milagro. Siempre se utiliza más bien, se les define como un acto de misericordia, como una muestra de amor, sostenida por el poder, ¿no?, el poder de Dios, el dinamis de Dios, que se hace presente en la vida de la gente, transformándola, ¿no?, llevándola a plenitud. Es decir, los milagros de Jesús son actos de poder que revelan que el poder mismo de Dios actúa a través de él. Decíamos que estos actos sobrenaturales son curaciones y también exorcismos. Los evangelios dan una especial atención a estos últimos, ¿no?, a través de los cuales Jesús liberaba a las personas de un espíritu malo, de un espíritu que les esclavizaba, que los tenía presos, ¿no?, que parecía controlar sus vidas. La Biblia nos presenta cómo el poder del mal había llegado a hacerse presente en la cotidianidad de toda la gente, afectando de manera igual a justos y a pecadores. Ninguno de los relatos nos presenta el pasado o la vida de los endemoniados que nos presentan los evangelios. Por lo tanto, lo fundamental no es qué les llevó allá, sino que con Jesús ha irrumpido el poder de Dios, que es capaz de sanarlos, de liberarlos de esa esclavitud del mal y del pecado. Los combates de Jesús contra estas fuerzas del mal son en verdad escaramuzas, batallas dentro de esta gran guerra épica de la lucha entre el bien y el mal, subrayando que el mal no tendrá la última palabra. El triunfo de Dios se daría hasta que todas las formas del mal, el mal personal, lo que me pasaba a mí, los males que aquejaban a la comunidad y la realidad cósmica del mal presente en la creación, fueran erradicadas a través de esta intervención de Dios. El poder de Jesús sobre el mal
es indicador del poder de Dios sobre toda fuerza del mal. Que Dios nos demuestra que Dios puede transformarlo, puede liberarnos de él si lo dejamos, si acogemos esta oferta de transformación. Satanás es vencido por el amor de Cristo, por su Padre, que se concreta en su obediencia, en preguntarse qué es lo que el Padre le pide. Por eso pareciera muchas veces que Jesús casi a regañadientes hace un milagro, ¿no? Probablemente cuando siente que el Padre le pide esa intervención particular en el proyecto de anuncio de la buena noticia. En su vida, fuera de las tentaciones del desierto, Jesús nunca confronta una manifestación incorpórea del mal. Solamente en ese relato aparece, nunca más. Los textos de los exorcismos nos presentan su lucha contra el mal en la manera como afecta concretamente la vida de las personas. Es decir, cómo se traduce en una deshumanización. Tal vez el relato paradigmático de los exorcismos lo encontramos en el exorcismo del endemoniado de Gerasa, ¿no? Recuerden ustedes el texto. Jesús atraviesa el lago y llega a una comarca que no es judía, es de paganos, y ahí se nos presenta, cargado de un simbolismo muy profundo, su encuentro con este endemoniado. En el Evangelio de Marcos es 1, por alguna razón Mateo y Lucas los multiplican en 2, ¿no? ¿Qué describe el texto para entender toda esta progresión? Nos dice que el endemoniado vive en el cementerio, entre las tumbas, es decir, en un lugar de muerte, fuera del lugar donde habitan los que están vivos, ¿no? Los que con su vida dan gloria a Dios. Está desterrado del lugar de los vivos. Nos dice ahí que tiene una fuerza increíble, que no hay nadie que lo pueda controlar, nadie que lo pueda detener o retener, que se hace daño a sí mismo. Todas estas características de aquel que está esclavizado por algo que lo aleja del proyecto de Dios para él. Y cuando Jesús llega a ese lugar, dice el texto que viene corriendo el endemoniado a él para reconocerlo como el Hijo de Dios. Y le dice, ¿qué quieres con nosotros? ¿Acaso has venido antes de tiempo para torturarnos? Jesús lo interpela y le pregunta su nombre. De ahí ha salido toda esta tradición en los exorcismos de tratar de averiguar el nombre del demonio, ¿no? Y aquí lo que le contesta es que es una legión, que es una multitud de presencias malignas que habitan la vida de este hombre. Claro, el diálogo de Jesús con él es un diálogo con los demonios, pero a través, podemos decir, de las palabras, de la vida de este hombre. De hecho, el mensaje central del texto es este pasaje extraño, raro, de que los demonios le piden a Jesús que no los aniquile, sino que puedan pasar a una piara de cerdos, y Jesús les da permiso, ¿no? La exegesis cristiana ha subrayado que detrás de eso está parte de lo que significa este proceso de sanación y de exorcismo. Quien está bajo el influjo del mal, que es una ceguera, una enfermedad, pareciera que no quiere liberarse de ella, ¿no? A veces en los ejercicios, cuando comparto ese texto, le digo a la gente, todos nosotros tenemos nuestra colección de demonios amaestrados, que no queremos que nos quiten, ¿no? Y creemos que los tenemos amaestrados. Y de vez en cuando la vida se nos vuelve difícil o demás, acudimos a donde creemos que tenemos su jaulita y lo hacemos salir, ¿no? Nos divierte un ratito, al demonio de la ira, al demonio de la lujuria, al demonio del consumismo, lo que sea, y según nosotros lo volvemos después a su jaulita. Todos los textos de la liberación de Jesús
del exorcismo operado por Jesús hablan de esta liberación radical, ¿no? La gente finalmente queda sin esta fuerza que las limitaba. El poder del mal en estos relatos se manifiesta en todo el sufrimiento humano, paralíticos, psicóticos, enfermos de todo tipo. Otro texto que describe, sobre todo en la respuesta de Jesús a la crítica de las autoridades de la época, que dice que él realiza sus milagros y exorcismos por el poder del rey de los demonios, él les cuenta esta historia, que creo que fue el Evangelio hace unos pocos días, de que Satanás no puede estar dividido de sí mismo. Un hombre cuando quiere asegurar su poder, se defiende, pone murallas para poder proteger lo que tiene, pero si llega alguien que tiene más poder que él, va a entrar y le va a quitar lo que ha estado acumulando. Y los textos de los evangelios nos presentan en Jesús la irrupción de Dios que ha venido al mundo a atar al mal espíritu y a liberar a aquellos que están encadenados por él, ¿no? En los exorcismos nos encontramos con una humanidad que aparece indefensa ante el poder del mal. Un mal del que no somos ajenos, sino que muchas veces procuramos con el uso incorrecto de nuestra libertad. Por lo tanto, Jesús, armado de este poder de Dios, desata a aquellos que estaban cautivos del mal y los cura. Otro elemento fundamental para entender los milagros dentro del contexto del reino de Dios es que muchas veces están vinculadas a la promesa de Jesús, a la acción de Jesús de perdonar los pecados. Al final de muchas de las curaciones y exorcismos, Jesús le subraya al enfermo: tus pecados te son perdonados. Este elemento, que también fue piedra de escándalo en su época, trata de subrayar que el pecado fundamental, lo que le preocupa a Jesús, no solamente es esa limitación física o de libertad, sino básicamente el pecado, ¿no? Aquello que, como veremos, nos separa de la hermandad con los demás. Llama la atención que los enfermos y a veces los familiares que piden el milagro para ellos no se dan cuenta de eso. No le han pedido a Jesús que les perdone los pecados, ¿no? Esto subraya que el pecado fundamentalmente es una ceguera. Detrás de esto está la intuición de que pecado es todo lo que implica antirreino, lo que se opone al dinamismo de comunión al que Dios nos invita, y que subyace estas manifestaciones concretas de lo que nos separa de nuestra condición humana. El pecado, por antonomasia, es el corazón de piedra, la incapacidad de sentir amor y misericordia por el hermano. Y en el fondo esa es la enfermedad de las autoridades religiosas de la época, que no aceptan la propuesta de Jesús. Él, en el contexto de estos milagros controversiales, en un sábado o en medio de la oración de la sinagoga, etcétera, la manera como él le pide a la gente que se haga cargo de su vida después de eso, en ocasiones yendo en contra de las reglas propias de la ley, trata de desenmascarar que en el fondo, en el corazón de esas autoridades y de su práctica, hay una enfermedad igual o inclusive más radical que la del enfermo curado. Por eso la lectura del día de ayer, del domingo, los que creían que el que estaba ciego ahora ve, el ciego de nacimiento, y los que creían que veían, ha quedado demostrado que en el fondo están ciegos, están enfermos. Esta dureza de corazón que les impide abrirse al proyecto de Dios. Jesús, en sus acciones y sobre todo en estos milagros controversiales, subraya que no ha encontrado una ceguera
una enfermedad, un pecado más perniciosa que esta soberbia del piadoso, que le incapacita para abrirse a la llegada del reino. Este estamento de la sociedad es el que se opone más a Jesús y su predicación, inclusive en la presencia de milagros que inmediatamente tratan de interpretar no desde esta bendición de Dios, sino como un engaño del demonio. Finalmente, Jesús también muestra el poder de Dios sobre las fuerzas naturales. El viento, la tormenta, camina sobre agua, multiplica alimentos, pero inclusive en estas intervenciones sobrenaturales captamos que se dan en un beneficio para los demás. No es una mera muestra de poder. Vuelvo a decirles, en esto difieren los relatos del Evangelio de los relatos de magia y de míticos de la época de Jesús. Siempre son una muestra de amor y solicitud. Los evangelios nos presentan a Jesús teniendo poder sobre el límite definitivo de la vida humana, ¿no? La muerte. Resucita también a los muertos. Este poder de Jesús sobre la naturaleza tiene el mismo significado básico. Dios ha llegado para cambiar la situación de esclavitud del ser humano, liberándolo o liberando a aquellos que se confían en Él, que le tienen fe, que se abren a Él. Y esto nos lleva al sentido fundamental y más importante de los milagros, que es su relación con la fe. La fe que es pie para una relación con Dios, ¿no? Para una apertura a la comunión con Dios. Porque los evangelios nos presentan a Jesús, ya les comentaba, haciendo milagros casi a pesar de su voluntad. A veces hasta se enoja cuando se lo piden. Desde luego que no son el centro de su actividad. Temía, sobre todo, que llevaran a las personas a desarrollar una imagen falseada de quién era Él y qué era lo importante de su presencia en medio de su pueblo y su presencia como Mesías, como enviado de Dios. No era alguien que venía a remediar esas cosas circunstanciales, sino alguien que venía a traer una propuesta global de transformación de la vida de cada persona, de cada individuo y de la sociedad en su totalidad. Por lo tanto, tiene cuidado de que estas intervenciones del poder de Dios no desvirtúen su mesianismo. En casi todos los casos, Jesús necesita ser interpelado por el que necesita esta intervención de Dios para que haga el milagro. Es decir, hay que pedírselo. Es evidente que Jesús no se dejó llevar por ese poder que sabía que tenía. Lo usa casualmente y siempre como respuesta a un movimiento de fe en quien se lo pide. Más que nada, los milagros de Jesús son para fortalecer la fe de los que se acercan a Él con confianza. Los evangelios nos presentan a Jesús rehusándose sistemáticamente ante aquellos que le piden un milagro para creerle, ¿no? Como las autoridades. Una y otra vez le dicen, haznos un signo para que creamos. Esa misma actitud llega hasta el final de la vida de Jesús, ¿no? Bájate de la cruz y creeremos que tú eres el Mesías. Ante esta actitud, los milagros no se dan, desaparecen. Jesús se rehúsa. Para que se hiciera un milagro era necesaria la fe absoluta en Jesús y en su palabra. Falta de esa fe o mera curiosidad, recordemos que nos presentan cuando Jesús va ante ante Herodes. Pilatos lo manda cuando se entera que es Galileo y Herodes está interesado en que Jesús haga un milagro. Tanto esta exigencia de demostrarlo
y a través del poder entonces poderle dar crédito, como aquellos que se acercan a Jesús por mera curiosidad, impide la manifestación del milagro. Ya citábamos este relato de Jesús en Nazaret. Los evangelios parecen subrayar que ya la fe de los que se acercan a Él es parte del milagro, de esta intervención de Dios. Lo que Jesús quería era que las personas confiaran en Él y sobre todo que esa confianza redundara en autoridad para creer en su mensaje, en un Dios que es Padre misericordioso, abrirse a esta propuesta de amor de Dios. Con todo, Jesús no hacía milagros para obligar a las personas a creer. Solamente dentro del proceso de una mayor confianza, cercanía e intimidad con Él, se daba este milagro como para consolidar, profundizar esa relación. Si había fe, podemos decir que el milagro ya había empezado a actuar en la transformación de vida del creyente, en la curación de su alienación, en la liberación del legalismo, en la compasión descubierta, ¿no? En el sentirse amados, protegidos, acogidos por Dios. Por eso también muchas veces al final, además de decirles que sus pecados estaban perdonados, Jesús les decía a los curados: tu fe te ha salvado. Y eso nos lleva a preguntarnos en qué consiste esta lógica de la fe, para ver cómo los milagros en la vida de Jesús y los milagros en nuestra propia vida son parte fundamental de esta transformación, ¿no? De la irrupción del reino y de la invitación que Dios nos hace a que moremos en Él. La revelación presentada por Jesús se presenta a los ojos de quienes creyeron en Él con una credibilidad que no podía ser razonablemente negada. Fe y confianza tienen mucho en común, ¿no? Y la confianza es fundamental para amar. Y la salvación que Jesús nos trae está centrada en el amor, en entrar en una relación de amor, de reciprocidad con Dios. El que un individuo reconozca o no esa credibilidad y llegara a creer completamente dependía de su actitud ante Jesús. Ya lo veíamos en los casos en los que los milagros no se daban por esa falta de fe, porque Jesús ante ellos no tenía credibilidad. La fe se consolida, nos dice la teología contemporánea, por un argumento acumulativo. De hecho, uno de los grandes teólogos del siglo pasado, el cardenal Newman, decía que la fe tiene una lógica acumulativa o una lógica de convergencia. La persona en esta relación continua con Dios va descubriendo acciones de Dios en su vida que aumentan su confianza, ¿no? Y eso, a su vez, nos capacita a captar nuevas acciones, irrupciones que van haciendo a Dios confiable. Eso es lo que tratan de subrayar estos textos de los milagros en la vida de Jesús, ¿no? Signos convergentes que confluyen en un patrón coherente. Para aquellos que los experimentan van teniendo un significado religioso que hace evidente la presencia e intervención de Dios, ¿no? En nuestro lenguaje contemporáneo jugamos con ese término cuando la gente habla que una actitud te lleva a ver coincidencias y otra actitud te lleva a ver desidencias, ¿no? Que Dios interviene, se hace presente en tu vida. Tu actitud al recibir esa comunicación es la que te lleva a captarla como un acto de amor y ubicarte dentro de esa relación de amor y ver cómo eso transforma tu vida y captar cómo eso te lleva a construir comunión con los demás, ¿no? A tener la misma actitud, la misma sensibilidad, el mismo dinamismo que Dios te ha demostrado y ha tenido contigo. Parte de esto es el misterio del amor como oferta y nunca como imposición. También los siglos permitieron a la teología cristiana entender este drama
de Dios, ¿no? Si la salvación, la vida a plenitud, es un amor que se ofrece, no que se impone, pues el drama de Dios es que solamente puede ofrecer su amor respetando tu libertad, lo cual implica que se mantiene discreto, ¿no? Se manifiesta de una manera muy sutil en la vida de nosotros. Pero si desarrollamos la sensibilidad que describí aquí, esta lógica confluyente, ¿no? El argumento acumulativo, y empiezas a captar estos pequeños milagros, estas pequeñas intervenciones de Dios, que al mismo tiempo podrías, desde una perspectiva distinta, verlas como meras coincidencias, va redundando en ti, como les decía, en un cambio de sensibilidad, en sentirte parte de una relación de amor, aprender a vivir desde ahí y relacionarte con los demás desde la misma actitud y sensibilidad. Porque la fe, es decir, el camino que nos lleva a la relación de amor con Dios, implica creer y saber, los dos elementos, ¿no? Hay un texto que a mí me parece muy bello, nos presenta, es la manera como el Evangelio de Juan presenta la crisis de Galilea en la vida de Jesús. Todos los evangelios nos presentan que en la predicación de Jesús hubo una crisis, ¿no? La primera parte de su vida pública, lo veremos con un poquito más de detalle la próxima vez y sobre todo al hablar de su pasión. Jesús trabajó con grandes multitudes, ¿no? Era un predicador de grandes multitudes. Pero llega un momento en que las multitudes lo abandonan, le pierden el interés. Y Jesús se queda con pocos discípulos a los que entonces empieza a formar con una metodología distinta, más de discipulado. Bueno, en Juan eso está descrito en el capítulo 6. Un capítulo que está alrededor del milagro de la multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes, en su discurso de la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús se presenta como el pan bajado del cielo. Y dice, el que no coma de este pan y beba de este caldo, o sea, de mi cuerpo y de mi sangre, el que no las consuma no tendrá vida eterna. Dice el texto que al oír esto mucha gente empieza a dudar. Literalmente el Evangelio dice, desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí presenta lo que hace que los que aceptan a Jesús como Mesías permanezcan con Él. Esta fe que implica creer y saber. Creer que es todavía la duda, porque no tengo todos los datos, no estoy viviendo ya en el final de los tiempos, no ha triunfado el proyecto de Dios, siguen habiendo muchas dudas. Sin embargo, mi confianza en Jesús no es irracional, está sustentada en haber entendido, captado que Él es confiable, ¿no? Por eso no solamente creemos, sino también sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Evangelio de Juan, veíamos en nuestra primera charla, es el último de los evangelios. Rehace los relatos con una teología mistagógica, con un proceso de pedagogía espiritual que, retomando los elementos de los evangelios sinópticos, los presenta ahora como un proyecto más armado. Y ahí entendemos finalmente que los milagros son una sucesión de elementos que nos llevan a la relación con Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta con estos signos como camino que conduce al Padre. Toda la primera parte del Evangelio de Juan está alrededor de 7 signos o 7 milagros.
El primero, las bodas de Caná. Jesús da el vino de la nueva alianza. Sustituye el agua de la purificación del pueblo judío, es decir, estas prácticas de la antigua ley, de la pureza ritual, por el vino de la alegría, en un contexto de boda. Hay un mensaje en ese milagro. Después viene la purificación del templo, que en el Evangelio de Juan no está en el final de la vida de Jesús, sino el principio de su vida. La expulsión de los mercaderes del templo está en el capítulo 2 de Juan, ¿no? Fíjense cómo lo ubica dentro de este proceso catequético, de este proceso, entendiendo que los milagros tienen ese sentido. Jesús se presenta a sí mismo como un nuevo templo, el templo de su cuerpo, al cual estamos invitados. En Pablo, y esto llega ya a la convicción de que cada uno de nosotros somos templo de la presencia de Dios. El tercer milagro es el encuentro con Nicodemo y la oferta que Jesús le hace de poderle hacer nacer nuevamente, ¿no? Renacer a un estilo de vida, a una sensibilidad distinta. El cuarto milagro es el que Jesús le promete a la samaritana y que finalmente redunda en haber recibido en su interior esta oferta de salvación de Dios. El agua viva, el amor de Dios que se convierte en fuente que da para la vida eterna. El quinto milagro es la multiplicación de los panes, que permiten entender que Jesús se presenta como el pan de vida. Sexto, el milagro del ciego de nacimiento, el que leímos en el Evangelio de ayer, donde Jesús queda claro que Él es la luz del mundo, el que nos permite entender y ver el mundo como lo ve Dios. Y finalmente, la resurrección de Lázaro, que nos presenta a Jesús como la resurrección y la vida. Cuando termina este relato de los 7 milagros, que nos van presentando quién es Jesús y la revelación del Padre en Jesús, empieza el relato de la pasión. En Juan, también el relato de la pasión en Juan es muy distinto. Culmina con el discurso, o tiene un elemento fundamental en esta línea de pedagogía del Espíritu, en el capítulo 17, el discurso de Jesús en la última cena, cuando Él dice, el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. En resumen, las acciones sobrenaturales que realiza Jesús capacitan a quien las vive con la sensibilidad adecuada a tener fe en Jesús y confiarse en Él. Es decir, literalmente ponerse en sus manos. Eso lleva a tener una relación personal con Él que redunda en encontrarse con el misterio de Dios como amor, ¿no? Y restablecer, sanar, planificar esa relación con Dios. Como les digo, el sentirse amados así les permite amar a los demás de esa manera. Recordemos un texto cristiano primitivo, inclusive más antiguo que los evangelios, que es el final de la segunda carta de Pablo a los Corintios, 2 Corintios 13:13. Yo creo que la mayor parte de ustedes se lo saben de memoria, aunque no lo saben, ¿no? Porque es uno de los saludos más comunes en la Eucaristía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. El misterio de Jesús y del reino, y les digo, este texto es tal vez de los más antiguos, porque la carta a los Corintios está escrita unos 20, 25 años después de la muerte de Jesús. Y este texto no es de Pablo, es un texto litúrgico. Pablo lo toma de la liturgia, de la celebración de la iglesia de la época y lo pone en su carta, ¿no? Como para recordarles a los corintios este sentido central de la fe. Es decir, acoger a Cristo como don, como gracia, como regalo,
te permite experimentar en el centro de tu vida hasta dónde te ama Dios. Los milagros, estos grandes y como los veíamos registrados, o los milagros pequeños de esta intervención de Dios, que en tu vida los puedes ver como milagros o como coincidencia, de acuerdo a tu sensibilidad, te van acercando, cuando lo permites, a esta experiencia de un Dios que es fuente de amor infinito. Claro, esta fórmula prototrinitaria pues, habla de Dios, no del Padre, pero como una referencia a esta tercera persona trinitaria. Y finalmente el que vive este amor de Dios puede encarnar en sí mismo su proyecto, el proyecto del reino, que es la comunión, que opera el Espíritu Santo en la vida de los demás. Pero para alcanzar esa comunión tengo que empezar por sentirme amado por Dios, abrir mi corazón a Dios que se me regala. Un regalo que implica inclusive que Dios está dispuesto a dar su vida para darme vida. Y esto nos va acercando al misterio final de el tema final de nuestras charlas, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sanando, Jesús le manifiesta a aquel a quien libera que Dios lo ama y quiere reincorporarlo a la vida plena. La misericordia de Jesús es manifestación y modelo de la misericordia del Padre, de Abba. Ya les comentaba esta manifestación del Evangelio de Juan, cuando Felipe le pide a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor le responde, tanto tiempo he estado con ustedes y no te has dado cuenta que el que me ve a mí, ve al Padre. Pues pidámosle al Señor que nos dé la gracia de entender este sentido profundo de los milagros, que no tiene nada que ver con esta visión a veces superficial que la vemos, como los vemos, sino dentro de este contexto de rehabilitación, planificación, salvación e irrupción del proyecto de Dios en medio del mundo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos oportunidad de un momento de diálogo, preguntas, contribuciones. Para quienes se van, quiero recordarles, entiendo que sí, quiero recordarles que el día 3 no hay charla. Ya mandaron otra vez un mensaje. Voy a pedir también que la Casa Loyola lo mande, porque algunos llegaron por el mensaje de Casa Loyola. Por cuestiones personales no puedo estar aquí el lunes 3. El resto del programa sigue igual. Nuestra siguiente charla creo que sería el 21, si no me equivoco. Nos faltan 2. Es el lunes. El lunes, ¿qué es? 17, ese. Y después de ese, nos volvemos a ver el 8 de mayo. Es decir, la charla última sería el 8 de mayo. No es que la charla sexta la paso al séptimo momento, sino que todo se corre. No. Es el 17. 17 tenemos Semana de Pascua, lunes de Pascua. Y la última es el 8 de mayo. Si alguien está de vacaciones, bueno, ya saben que las vamos a grabar y pueden ustedes acceder a ella. La temática de nuestra siguiente charla, de ese 17 de abril, es Jesús como siervo de Yahvé. Cómo Jesús va entendiendo su mesianismo desde esos textos del profeta Isaías. Y los vamos a analizar todos y vamos a ver cómo los dichos y hechos de Jesús reflejan que ese es su entendimiento del servicio que quiere dar al Padre. Y nuestra última charla
y a todos nosotros, desde luego, como Mesías. Nuestra última charla, el 8 de mayo, sería Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Nada más, para que sepan, no vayan a venir el próximo lunes, no hay conferencia. Gracias. Ahora sí, nuestro diálogo, nuestro platicar. ¿Alguna pregunta? No tenemos asistentes hoy. Ah, sí. Ah, perdón. No te había visto, Francisco. Creí que ya te había sido. Buenas noches. Buenas noches. Mi duda es, el que siempre hace los milagros es el Padre, a través de Elías, a través de Jesús, pero siempre es el Padre el que hace los milagros, ¿no? Bueno, le pedimos digamos que el origen de todo bien es el Padre, ¿no? Pero la misma tradición cristiana nos dice que las dos manos del Padre son Jesús y el Espíritu Santo actuando. Gracias. De manera litúrgica, desde tiempo muy antiguo, todas las oraciones van dirigidas al Padre, ¿no? Por Jesús en el Espíritu Santo. Por eso, si se fijan ustedes, las oraciones en la misa, etcétera, están dirigidas al Padre, por Jesús, ¿no? En ese sentido, podemos decir que el origen de todo bien, la fuente del amor, es al Padre. A Él nos dirigimos. Pero Jesús, como palabra viva del Padre, es el que opera esa bendición en nuestra vida, ¿no? El que hace concreto, con rostro humano y con un amor encarnado, este deseo de vida, de plenitud que el Padre tiene para nosotros. Buenas noches. Sí. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera, tal vez lo dijo al principio y yo llegué tarde. Si hay o nos propone usted una definición de milagro. Sí. ¿Qué es un milagro? Y mi otra pregunta es, ¿dónde conseguimos las pláticas ya grabadas? Sí. Sí la ofrecí, primero en términos generales, ¿no? Algo, lo repito brevemente, un evento extraordinario que es constatable por un grupo de testigos imparciales, ¿no? O sea, no es algo que le pase a alguien que venga y me lo cuente. Eso no lo acepta la Iglesia hoy como milagro. Entonces tienen que haber un grupo de testigos. Para lo cual no hay ninguna explicación posible con los elementos que tenemos de la operación natural de nuestro mundo de espacio-tiempo y sus reglas, ¿no? O sea que parece trascender esas reglas. Y el tercer elemento ya implica la fe, que es el percibir en esa situación una intervención divina que tiene un mensaje. Hay una comunicación detrás de eso. Entonces, esas tres características la Iglesia pone como para reconocer un milagro. Y también vimos brevemente lo que en el mundo médico contemporáneo, porque les comentaba que instituciones de la Iglesia que manejan milagros, como el Departamento Médico del Santuario de Lourdes o la Congregación Romana para la Causa de los Santos, exigen un dictamen médico. Ese dictamen médico tiene 6 elementos. Y no sé si en todas, pero cuando menos en la que conozco más, que es la de que haya agnósticos, médicos agnósticos o ateos. Y hasta que todo ese grupo concuerda que con los datos recogidos ahí hay algo extraordinario, entonces lo mandan a la última instancia, que es este Consejo Médico Internacional, ¿no? Que no le interesan las cuestiones de fe, etcétera, le interesa llevar adelante la medicina. Entonces analiza los casos raros, pero con superlupa, tratando de entender qué está pasando ahí. Y muchas veces dan el último veredicto, es decir, no tenemos ninguna explicación médica para entender qué pasó, y ahí quedan.
La Iglesia toma eso y lo introduce en los procesos de la causa de los santos, pero le da mucha importancia a eso. No sé si con eso te contesto, pero en el material está. ¿Nos quieres decir, Sí. Francisco? Para ver las conferencias anteriores, pueden entrar a la página del Centro Universitario Ignaciano. Es cui.iteso.mx, cui.iteso.mx. Ahí hay un enlace en donde van a estar los materiales y las conferencias. También ya van a estar las presentaciones. Ahí se van a poder bajar. Sí. Ahí pueden bajar los PowerPoints también, si les sirven para su catequesis, para su trabajo, con toda confianza. No tienen copyright. Tienen 2 o 3 errores de dedo, pero no tienen copyright. Ya. Sí, aquí hay. Gracias, buenas noches, padre. Buenas Muy noches. interesante la conferencia. Quisiera hacer 2 preguntas también. Una con relación a los milagros, si solo son de carácter personal, curativo, y por qué no considerar milagro los más grandes milagros eucarísticos. Hay una expresión litúrgica que dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Quizás esta fuera la mayor muestra de un milagro. Sí. Y la otra, bueno, con relación a estos difusiones de devociones, de milagros eucarísticos, etcétera, ¿qué opina la Iglesia en este momento en relación a ellos? Sí. A su pregunta, yo tendría que decirle sí y no. O sea, sí, en este sentido de lo que hemos estado presentando como milagro, y intuyo, no lo puedo asegurar, pero intuyo que la manera como la Iglesia se acerca a ellos tiene que ver con lo que voy a decir ahorita. Efectivamente, no es que sea algo extraordinario, así fuese lo más asombroso que pudiera pasar, sino tiene una repercusión de conversión, una repercusión de cambio en la vida de aquel para quien se da, ¿no? Vemos que en la vida de Jesús el milagro se da en la vida de aquel que lo puede acoger como un capacitante para entrar en una relación de amor con Cristo y a través de Cristo con Dios. Entonces, si eso se da en un milagro eucarístico, en un grupo numeroso de personas, etcétera, es más fácil que la Iglesia vea ahí una intervención divina. Si no, pues pueden haber explicaciones hasta obscenas, ¿no? En el sentido de engaños del mal espíritu, en fin. Dios no suele irrumpir en la vida de la gente si no tiene un sentido de restitución, de sanación, de capacitación para poder vivir a plenitud, como les decía, nuestra vocación de ser comunión, de ser comunidad. Entonces, todo milagro apunta a esta relación con Dios y desde esa relación a la relación con el prójimo, a la construcción de la comunidad, de la comunión. Por eso también ese tipo de milagros que lleven a la gente a separarse, a no acercarse al cuerpo eclesial, también se ven con sospecha. Yo tendría la duda en cuanto a la intervención, como esta, pues que hemos escuchado como evitar, como en el libro de Matar nuestros dioses, que habla de un dios intervencionista o intencionista. Bueno, si pudieras ahondar un poquito más en esto, porque me hace pensar en por qué unos sí y otros no en la curación, que a veces quita la fe también, Claro. lleva a una petición que hace difícil las cosas. Y otra pregunta que tengo es acerca de resucitar y revivir, porque Lázaro, bueno, vive, pero después vuelve a morir. O sea, ¿hasta dónde? ¿Cómo esta palabra
Y otra pregunta es, en Juan siempre se habla de signos, no de milagros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué diferencia también en esto? ¿Sí? Uh-huh. Gracias. Bueno, lo primero, respeto y creo en la intuición de Mardones al subrayar que Dios no es intervencionista, sino intencionista. Eso nos libera de colgarle a Dios obras que no le corresponden y que sería una blasfemia ponerle en sus manos, ¿no? Por ejemplo, no digamos cuestiones naturales, una niña que la hayan secuestrado y la violaron y la mataron, ¿no? Si aplicamos a rajatabla aquello de que no se mueve una hoja si Dios no lo permite, pues tendremos que decir, tú estuviste ahí, ¿dónde está tu responsabilidad en esto? Entonces, para no adjudicarle a Dios lo que no le corresponde, subraya Mardones esta situación de que Dios es intencionista. Pero yo digo que también podemos caer en el extremo de pensar que, por lo tanto, Dios nunca interviene en la historia, y eso no es cierto, ¿no? Yo diría que Dios interviene hasta donde puede. ¿Qué quiere decir esto, hasta donde puede? Una de las limitantes principales de la manifestación de Dios en nuestras vidas es el necesario respeto que tiene que tener a nuestra libertad. Porque entrar en una relación del amor que da vida, del amor de agape con Dios, implica que yo acudo a ese encuentro con libertad. Y si se me manifiesta con la contundencia absoluta de su intervención poderosa, anularía mi libertad. Entonces, muchos teólogos han subrayado, Dios se manifiesta en tu vida tanto cuanto puede para mantener hasta el final esa posibilidad de libertad y que tú tengas un acto de fe a través del cual respondes a Él, ¿no? Pero eso no quiere decir que no intervenga. Interviene tanto cuanto puede, ¿no? Y están en juego muchas libertades, no solo la mía. Si se da un milagro, pues hay distintas personas que están involucradas en esa situación. Yo me imagino, y perdónenme la analogía, a Dios pues como calculando todas las probabilidades de los que estamos involucrados en ese proceso o en ese proyecto de construcción de la comunión a la que nos invita, pues cuidando estos espacios, ¿no? y tratando de invitarnos a vivirlos a plenitud. Pero lo que les decía, uno puede ver finalmente esas intervenciones como coincidencias o ir desarrollando una sensibilidad que te permite, como decía el cardenal Newman, captar confluencias, ¿no? Como que vas viendo marcas de una presencia en relación contigo benevolente que va poniendo, lo cual se te asienta con un estado interior, afectivo, que te capacita para tratar a los demás con esa benevolencia, ¿no? Y así ir construyendo la comunión. Bueno, eso para la primera pregunta. La otra que me acuerdo es lo que mencionas del Evangelio de Juan. Son signos, sí, pero signos que siempre implican una acción de Jesús, una acción que implica una transformación. Y el milagro es eso, transformar algo, transformar la vida de Nicodemo, transformar la vida de la samaritana. A lo mejor no le empezó a salir agua por la cabeza, pero sí suscitó en su corazón Jesús esa fuente de agua viva que la capacita para ser la primera apóstol, llevando el mensaje de Jesús a su comunidad. Son signos, pero los signos siempre parten de una acción de Jesús, que después en su discurso explicita.
Y por eso nos va llevando poco a poquito a la revelación de Jesús como camino al Padre, invitándonos a enamorarnos de Jesús, de su actitud, de su proyecto, y dejándonos, por lo tanto, conducir por Él al Padre. Se me escapó lo de en medio. Resucitar. Resucitar y revivir. La verdad no me acuerdo exactamente el término. Si, por ejemplo, en concreto, en el relato de Lázaro, se utiliza otro término griego para describir lo que vivió Lázaro a lo que vivió Jesús, ¿no? De hecho, en casi todas las Biblias no dice la resucitación de Lázaro, dice la resurrección de Lázaro, la vuelta a la vida de Lázaro. Sí, después la teología ha tratado de establecer una diferencia entre las dos cosas. Podríamos decir que hay una resurrección definitiva, que es la que modela, y es parte de lo que compartiremos en la última charla, la resurrección de Jesús como primicia de esa vida definitiva a la que estamos todos invitados, y la experiencia de Lázaro como una prueba de eso, ¿no? De que Dios tiene la capacidad de, donde no hay vida, hacerla brotar nuevamente, ¿no? Pues sí. Claro, en el contexto del Evangelio de Juan es el culmen de todos los signos. Jesús puede revivirte a ti como a Lázaro, ¿no? Restituirte a la vida y finalmente llevarte a la vida definitiva. Pero bueno, no sé si hay alguien más. Sí. Gracias, buenas noches. Cuando comentaste acerca de que al final siempre Jesús perdonaba los pecados cuando la gente no lo esperaba, y nos hablabas de la peor enfermedad, que era esa dureza del corazón, me llama la atención que dices que el peor de todo esto era la soberbia del piadoso. Uh-huh. Ese término, ¿cómo lo contextúas o en qué se basaría en ese tiempo y ahora en nuestro tiempo? Uh-huh. Básicamente en la actitud que encontramos en los fariseos y en los saduceos, más en los fariseos, ¿no? Los saduceos pues eran de alguna manera congruentes con su manera de entender el mundo y bueno, su contexto social, de poder político, ¿no? Sobre todo, y económico. Pero los fariseos eran personas que veían la relación con Dios y la plenitud de la vida, la salvación, la zoe, la vida definitiva, vinculada a la observancia de la ley. Observancia de la ley que le transmitía los méritos de esa salvación, de esa justificación, a los que la desempeñaban, y se lo quitaba a Dios. Y eso hacía que se separaran de los demás, se sintieran perfectos, diferentes, preferibles por Dios, ¿no? Bendecidos por Dios en su pureza, en su perfección. Recordemos el texto del Evangelio de la oración del fariseo y del publicano, ¿no? Te doy gracias, Dios mío, que no soy como este publicano. Bueno, en el fondo del proyecto de Dios, que implica la comunión a la cual todos sus hijos e hijas están invitados, pues esto claramente es un contrasentido. No forma comunión, sino que la rompe. Esta actitud farisaica ha estado presente en el mundo religioso, no es exclusividad cristiana, siempre y hasta ahorita, ¿no? Pues sí, no sé qué más puedo decir. Hay ejemplos vivos de esa actitud hoy en día, ¿no? Personas que a lo mejor con una buena intención o hasta donde les lleva su ceguera, porque finalmente el pecado es una ceguera, es un engaño, creen que
tienen una relación especial con Dios que les justifica que vean menos a otros como pecadores, ¿no? Como aquellos que no son dignos del amor de Dios. Pues sí, tristemente hasta en nuestra iglesia hay esa actitud presente. Y Jesús desde el inicio choca con eso, porque rompe la comunión y su preocupación es restablecer la comunión. Yo en los ejercicios suelo decir que Jesús, que es el inocente, desde su inocencia, es decir, incapacidad de hacer el daño, trata de transmitir esa inocencia a los maliciosos, ¿no? O a los que están enfermos. Es mucho más fácil levantar a aquel cuya distorsión de identidad le hace sentirse menos que los demás. Y eso implica levantarlo en su dignidad para encontrar al otro como hermano y formar comunión con él, el proyecto de Dios. Es bastante más fácil eso que ir a aquellos cuya distorsión de identidad les lleva a creerse más. Y hay pocas soberbias más grandes y destructivas que esta religiosa, ¿no? Perfección religiosa. Y Jesús lo vivió y la iglesia lo vive ahorita. Es bien difícil convencerle a la gente que está en esa situación, renunciar a esa pretensión de superioridad para ponerse al nivel de los demás y formar comunión con ellos. Entonces, es una situación que está presente. No es posible el amor a la manera de Dios, la manera de agape, cuando hay de por medio esta sensación de superioridad. Aquí hay una y luego vamos arriba con Justo. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Leí en una filmina sobre pedir el milagro a Jesús, pero me causa conflicto el hecho de que he ido un par de veces a San Juan de los Lagos, por ejemplo, y veo que la gente entra de rodillas pidiendo el milagro a alguien que no es Jesús, la Virgen. ¿Está correcto esta situación o está mal enfocada la plegaria? Me gustaría ahí que me diera más luz para poder entender esto. Claro. Aquí entramos en todo un campo que es el de la intercesión, ¿no? O sea, la teología cristiana, la teología católica, subraya que sí hay esta intercesión. De hecho, los evangelios nos invitan a pedir por, no solamente nosotros, sino interceder por otros. Y es parte de la tradición de la Iglesia considerar que estos hermanos mayores nuestros, porque han sabido ser inocentes a la manera de Jesús, en el sentido de los que no pueden hacer daño, que nos acompañen en ese deseo de pedir un bien, ¿no? Yo creo que hace falta mucha catequesis, sí, de que la gente entienda de qué se trata. De hecho, ya en las cartas de Pablo, él establece con mucha claridad que la única oración válida, inclusive la de intercesión, es la que es iniciada por el Espíritu en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu me lleva a desear eso por esa persona, a pedirlo, a invocarlo, y eso se convierte a su vez en un acto de amor. Y lo que transforma la vida o el mal en bien es el amor. Entonces, podríamos decir que esa catequesis también está faltante, porque pedimos lo que pensamos que es el bien de esa persona o lo que queremos, o a veces lo que nos quitaría una molestia o una preocupación o un lo que sea. No hemos aprendido, no se nos enseña a acudir a la voz del Espíritu en el corazón y estar atentos a ver qué surge de ahí como un acto de amor y de entrega a esa persona necesitada de mi cariño, de mi intercesión. Entonces, bueno, ese es un elemento fundamental. Y eso permite que la plegaria pues sea de estas que redundan en una transformación de vida.
finalmente en un milagro. Entendido milagro como intervención de Dios que me ayuda a consolidar mi relación de amor con Él. No un arregla problemas, ¿no? O uno que recoge los pedazos de lo que yo voy dejando, sino dentro de esta relación de encuentro y de amor. Algo más quería yo decir de eso, ahorita se me escapa. No sé si más o menos contesté. Me hace recordar lo que mencionaba la señora anteriormente. Finalmente todo se le pide al Padre, pero el mediador de eso es Jesús, ¿no? Y junto con Jesús, aquellos que unidos a Él forman parte de su cuerpo vivo, que son en particular y de manera especial nuestros hermanos y hermanas que reconoce la Iglesia como santos, ¿no? Como inocentes. Bueno, gracias. Justo. Allá arriba. A lo mejor tú también quieres. Gracias. Una última pregunta y nos vamos. Se me venía a mí la pregunta de ¿desde cuándo la Iglesia empieza a determinar qué es un milagro y qué no? Y como muchas cosas en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Ha tenido que intervenir como para decir qué es una herejía, qué no, qué sí, esto. Entonces se me salta a mí la curiosidad de cómo, qué fue, por decirlo así, lo que suscitó a que la Iglesia respondiera y empezara como que a determinar o a decretar el término de milagro, sí o no. A ver, yo diría, con esta definición, con esa precisión, diría yo el nacimiento de la ciencia, ¿no? Y la necesidad de un, como les pongo ahí, un sustrato empírico para decir de veras pasó algo aquí extraordinario. Les comentaba que esa chamba, por decirlo de alguna manera, se la deja la Iglesia a la ciencia. Y cuando la ciencia responde diciendo no tengo elementos para explicar esto, no está reconociendo que es algo sobrenatural, ni la Iglesia lo pretende, pero toma ese sustrato empírico para tratar de ver si en el contexto de donde se dio, etcétera, hay otros elementos para considerarlo una intervención de Dios, ¿no? Y la Iglesia sí cree que es una intervención sobrenatural. Bueno, ¿cuándo empezó todo esto? Pues desde la época de Jesús. Se habla de milagros. La Iglesia oriental, la Iglesia ortodoxa, tiene un proceso de canonización distinto que implica un proceso de reconocimiento de milagros y de otras virtudes, llamémosle así, en las personas que reconoce como santos, que santifica. Y existía también en la Iglesia Católica, actualmente ya no. No conozco el contexto histórico de hasta cuándo, pero era lo que se llamaba santo por aclamación, ¿no? Es decir, la gente reconoce en esa persona una presencia, una mediación especial de la presencia de Dios, que redunda pues eso, en bendiciones para la vida de los que se acercan a pedir su intercesión, su ayuda. De hecho, muchos santos ortodoxos tienen como título el hacedor de milagros. San Fulanito, hacedor de milagros. Como hay otro, San Fulanito, el miróforo, que es otro milagro, no hay en la Iglesia Católica. En la Iglesia Ortodoxa es muy venerado y reconocido, que es cuando los restos del santo exudan mirra. Mirra, que es una sustancia perfumada, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, en la antigüedad y todavía en la ortodoxia, el culto, el reconocimiento de la gente, el que acudan a venerar una imagen, un santo, etcétera, es lo que le da sustento. En el mundo católico, muy vinculado a la cultura occidental, muy
vamos a decirlo así, obligada a dialogar con la ilustración y con una visión científica, empírica del mundo, pues empezó a tener que buscar estos elementos para no parecer que es pura tontera, ¿no? Pura locura o una visión ingenua de la mítica de la realidad, ¿no? Pero sí es la regla ahorita, si no cumple esas condiciones no se acepta como milagro. Sí. Ya la última pregunta. Más que nada, no quisiera al menos irme aquí como ver unos milagros así como textuales o literales como vienen ahí. Yo he conocido y he experimentado milagros cotidianos en el cual teniendo en situaciones que Dios te regala en una situación concreta, te hace discernir y te hace ir entendiendo a todo lo que se refería a Jesús y que te pida que tú te vayas asemejando a Él. Para mí ese es el mayor milagro que he encontrado en mi vida, porque me va dando sentido a mi vida, me va dando madurez y me va dando más ese entendimiento que Él quería y que quiere que podamos ir teniendo para poder transformar esta situación. Primero nuestra vida y luego con los demás. Claro. Pues para mí es el mayor milagro. Claro. Ese sentido de vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Además, no quería pues irme sin que se tocara esa parte porque claro. Para mí ha sido el mayor milagro. Pues de hecho, eso es lo que he estado tratando de subrayar. Ese es el sentido del milagro. Es dentro del proyecto o dentro de nuestra incorporación al proyecto de Dios. De la manera como Él nos va llevando. Y el proyecto de Dios es que entremos en una relación de amor con Él. Una relación de amor que tiene estas características muy delicadas y que implican que Dios siempre sea discreto. Es decir, que intervenga cuanto puede, sin conculcarnos, sin quitarnos nuestra capacidad de libertad. Bueno, pues vamos a descansar. Buenas noches.